Tardes 12 de septiembre del 2022. Son las 2:46 de la tarde. Está haciendo mucho calor aquí en Maracaibo. Y bueno, aquí hay un tema que en verdad me apasiona tanto como el ajedrez. Yo creo que un poco más o mucho más. Y tiene que ver con las escrituras, con el análisis de la palabra de Dios y más que todo el Nuevo Testamento. Pertenezco a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y afortunadamente siempre voy cada domingo y si es posible entre semanas, me ejercito la fe, me mantengo entrenando la fe para buscar discernimiento con ayuda del Espíritu Santo, con ayuda del Señor. Entonces tenía bastante tiempo, yo creo que meses, que yo no trataba un tema de religión. Y hoy, bueno, es un placer para mí darme el gusto, la alegría, la felicidad de analizar junto con todos ustedes tres momentos mágicos, vamos a llamarlo parábolas del Maestro Jesús, pero tres momentos en donde Jesucristo fue tentado por los sacerdotes que estaban en el templo, que lo veían como una amenaza, un problema sistémico, una amenaza a la autoridad que ellos tenían, ya que arrastraba a mucha gente, su poder iba creciendo en cuanto a las multitudes, las masas, la gente que le creía y le seguía. Y eso causaba mucho miedo y temor en los sacerdotes, en los fariseos que estaban en el templo. Entonces vamos a analizar tres momentos maravillosos donde la sabiduría divina encarnado, Dios encarnado en la tierra, que caminó junto con esta humanidad, pudo no solamente solventar las tentaciones que les estaba haciendo estos hombres para ponerlo preso, o volverle la gente en contra de él, no solamente salió airoso de esas pruebas, de esas tentaciones, sino que a su vez dio una gran lección. No me recuerdo en qué versículos están las citas, pero está en el Nuevo Testamento. Lo más importante es la enseñanza, y si alguna vez han ustedes leído la Biblia, la han estudiado, la han escudriñado, de seguro van a dar con el pasaje que yo quiero presentar, que yo les quiero presentar en la tarde de hoy, pues. Vamos con el primero. Jesucristo estaba por el templo y le preguntan, ¿con qué autoridad haces esto? Predicar, enseñar, servir de maestro, de guía a la gente. ¿Con qué autoridad haces esto? Fíjense la mentalidad humana pensando, si dice que con la autoridad de Dios, del Altísimo, entonces dirán blasfemia. Eso no está escrito en las antiguas escrituras. Y si dice con la autoridad de los hombres, dirán farsante, eres un farsante. No tienes credibilidad, no tienes ningún tipo de autoridad. No sabes ni lo que dices. ¿Con qué autoridad haces esto? Si es de Dios, dicen blasfemia. ¿Cómo podrías probar eso? Blasfemia. Y si dice con la autoridad de los hombres, entonces que es un farsante, porque habla en el nombre del Señor.
nombre de Dios. Entonces él les respondió con una contrapregunta. Yo también les voy a preguntar algo a ustedes. Si ustedes me responden, yo les diré con qué autoridad realizo esto. Juan el Bautista bautizaba en el nombre de Dios o el de los hombres, por el poder de Dios o de los hombres. Entonces los hombres se fueron aparte a conferenciar lo que estaban tentando y decían, si decimos en el nombre de Dios, entonces nos va a preguntar, ¿y por qué no le creíste? ¿Por qué no le seguiste? Y si decimos que Juan el Bautista bautizaba en el nombre de los hombres, entonces la muchedumbre podría venírsenos en contra y podrían caernos a piedra. Entonces se le acercaron nuevamente los sujetos al Señor Jesucristo y le dijeron, no lo sabemos. Entonces yo tampoco les diré con qué autoridad realizo esto. Impresionante. La autoridad del Señor, la sabiduría, mejor dicho. La sabiduría con que divina como era tan superior para solventar esas dificultades, pues esas pruebas que le colocaban estos sacerdotes que seguramente eran inspirados por el enemigo. Ese es el primer pasaje. Voy con el segundo. Es muy interesante, en verdad. Muy interesante. Vamos con el segundo, estimados amigos. Sigamos hablando de religión, que eso me apasiona muchísimo. Y espero que les llegue a cada uno de ustedes. La tentación cuando Jesús iba caminando, las 3 veces es por el templo, ¿no? En Jerusalén. Entonces le hacen otra pregunta de tentación, de prueba. Díganos, Señor, ¿debemos pagarle tributos al César? Entonces siempre viene la disyuntiva. Si digo que sí, la muchedumbre se le irá en contra. Si dice que sí, el Señor Jesucristo, la muchedumbre se le vendrá encima. ¿Cómo es posible que un profeta o un hijo de Dios, un enviado del Señor, nos mande pagar tributos al César? Y si dice que no, rápidamente correrían a buscar a los romanos para decir, este hombre está diciendo que no hay que pagar tributos al emperador para colocarlo preso y después matarle. Ahí están las dos disyuntivas. Es como un juego de ajedrez y la forma como resuelve nuestro amado Señor Jesucristo con su sabiduría divina es espectacular, en verdad. Espectacular. Jesús, es de como ver en una película del Nuevo Testamento o leer la Escritura, es como la mejor novela, la mejor película que tú puedas ver. Le responde el Señor ante las dos disyuntivas. Prestarme una moneda. Y levanta la moneda y dice, ¿quién está aquí en la moneda? O no me recuerdo textualmente como dice la Escritura. ¿A quién representa esta moneda? ¿Quién está dibujado aquí? ¿Quién de la cara de esta moneda? ¿Quién es? César. Es César. Bueno, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Listo. Estableció como una separación. No mezclarse en los asuntos políticos y militares del Imperio Romano. Lo que en verdad le pertenezca al Imperio Romano, sea cual sea los servicios
que se necesiten realizar para estar bien con el emperador, bueno, dale al César lo que le pertenece al César. Lo que ustedes consideren de que es del César, va para el César. Y darle a Dios lo que es de Dios. O sea, quedan locos. Entonces no cayó en la trampa. O sea, ¿qué se le puede dar al César? ¿Qué? ¿Tributo? ¿Dinero? Por supuesto que los que esclavizan, los que someten, los que dominan, dicen de que nosotros estamos aquí como un orden social, como un gobierno de orden social, un sistema de orden social y de protección. De esa manera justifican eh, esclavizar y someter a los pueblos. Estaban buscando tal vez un Jesús revolucionario, un Jesucristo que llamara que, como decía Barrabás, a las armas. O sea, el Señor decía, la violencia trae violencia, la muerte trae muerte. Ah, no, ya me recordé. El que a hierro mata, a hierro muere. Como una ley universal. Bueno, esa fue la segunda tentación, muy interesante. Vamos con la tercera. Y siempre ustedes van a observar las dos disyuntivas. Es hermoso, hermoso leer el Nuevo Testamento y la sabiduría divina de nuestro amado Señor Jesucristo. Se da el caso de que van persiguiendo a una mujer, la van a apedrear, la van a matar, y bueno, la tenían arrinconada y estaba la muchedumbre con las piedras porque era adúltera. Entonces se le acercan a Jesucristo tentándolo. El Señor estaba sentado como dibujando en la arena. Y viene otra vez la disyuntiva, pues, las dos variantes que son peligrosas. Señor, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos castigar a esta mujer con la muerte o no? Entonces se presentan las dos variantes. Si dice que sí, Jesús, un criminal, un genocida, te habla de paz, te habla de amor, te habla de perdón, y de repente viene y dice que sí, hay que matar a la mujer. Pierde credibilidad y no hay corresponsabilidad con sus palabras, pues. ¿Cómo seguir a alguien que está hambriento o sediento de sangre? Y si dice que no, ese es el caso de que sí, de que la maten o las pedradas. Y si dice que no, entonces la van a cargar contra él porque está contradiciendo las leyes de Moisés. O sea, según la ley de Moisés del Antiguo Testamento, el adulterio se pagaba con la muerte. Incluso tuvo sus ajusticiamientos y todo para la época, ¿no? De Moisés. Es como ir en contra de las escrituras. Entonces, ¿cómo vas a hablar de que conoces y estás cumpliendo las escrituras si tú vas en contra de las escrituras? Entonces Jesucristo, dibujando en la arena, sabiendo lo que piensan, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, lo que hay en el corazón de cada uno de ellos, levanta la cabeza y dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No está ni afirmando a favor de la ley de Moisés, pero tampoco está diciendo que no. Simplemente el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Si son personas que están contaminadas en el pecado, que han infringido todos la ley de Moisés, que han mentido, que han sentido envidia, que de pronto habrán hecho alguna falta, algún problema, ¿con qué moral
¿Con qué verdad, con qué principios tienen estos hombres para asesinar a una mujer que entró en pecado? ¿Con qué, bueno, sí, moral, o sea, con qué? ¿En qué caso nosotros somos puros y estamos matando a alguien que es impuro? En verdad somos puros. Cada quien se hizo un examen de conciencia y viendo de que ninguno pasaba la prueba de esa pregunta, terminaron las piedras poco a poco cayendo al suelo y se retiraron. Y no cayó el Señor en tentación. Luego el Señor, nuestro Dios, se levanta, nuestro amado Señor Jesucristo, y le dice a la mujer que estaba contra la pared mirando el muro, esperando las pedradas: mujer, ¿dónde están los que te juzgan? La mujer mira y nota que se han ido, se han ido. Bueno, si ellos no te juzgan, yo no te juzgo tampoco. Tus pecados son perdonados. Vete y no peques más. Ahora, esa parte final de ese espacio de sabiduría, vete y no peques más. Es como decir, vete y cambia. Vete y transfórmate. Vete y conviértete al Señor. Vete y cambia de vida. Vete y elabora tus prioridades, tus objetivos. Tiene que haber una gran transformación en ti. Solo con sentir al Señor, nuestro Señor, cerca, ya ahí hay un cambio y una transformación increíble, impresionante. La mujer se retira. No me recuerdo si era la propia María Magdalena, pero sí, de haber sido la María Magdalena, en verdad sí tuvo cambio y transformación. Cambio y transformación. En esa época les gustaba mucho lo sobrenatural, lo poderoso. Y no solamente era Jesucristo el único que hacía de guía espiritual, de profeta y cosas así. No, no era el único, por supuesto. Una vez le bajaron un lisiado en el techo de una casa y no podía caminar. Y lo primero que hace el Señor con mucha compasión, le dice: tus pecados son perdonados. Y la gente blasfemia. ¿Cómo que tú vas a perdonar los pecados? Eso nomás que lo puede hacer el Mesías, y yo no sé qué, y tal, blasfemia. Eres el hijo del carpintero, ¿qué tal? Entonces, ¿qué es lo que ustedes realmente desean? ¿Qué es lo más importante? ¿Que tus pecados sean perdonados? ¿O que yo le diga, levántate, anda y vete a tu casa? El poder del Señor llega en la humanidad de esa persona que estaba toda paralizada y de pronto se va como aflojando, estaba como en tensión y se va aflojando y se va acomodando y de pronto se levanta y se da el milagro y las cosas asombrosas. Bienaventurados que vistes y creíste, pero más bienaventurados son los que no han visto y sin embargo han creído. O sea que su nacimiento, el nacimiento del Señor fue sensacional. Siguiendo la estrella de Belén, escapando
a Egipto, creo que fue, porque, porque lo querían matar. El, se da como el Día de los Inocentes, pues el asesinato de los bebés. Y su evangelio, o sea, los 3 años que estuvo andando, predicando, fueron espectaculares. En verdad yo me maravillo y me estremezco y me convierto más a la doctrina cristiana de nuestro amado Señor Jesucristo. Me fortalezco cada vez que leo las Escrituras. La sabiduría divina por encima de aquellos que de pronto fueron utilizados por el enemigo para tentar, para buscar destruir al Cordero de Dios y que no cumpliera su misión, en verdad. Entonces yo los invito a leer la palabra de Dios. Yo en verdad, claro que leo la Biblia y si veo una película de la Biblia, mucho mejor. Pero también leo el libro del Mormón, leo Doctrinas y Convenios, leo La Perla de Gran Precio y me encuentro cosas increíbles. Pues estuve estudiando en la iglesia Doctrinas y Convenios de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y se hablaba de que el profeta Joseph Smith, a pesar de que fue perseguido, calumniado por la intolerancia de que él estaba fundando una iglesia. Y sin embargo, él decía, en Doctrinas y Convenios, de que él respetaba y amaba y podía servir a cualquier iglesia que le sirviera al Señor, a la católica, a la bautista, con la que se consiguiera, pues, en amor y en paz. Y también estuve leyendo en Doctrina y Convenios, no me recuerdo bien el pasaje, si era 134, yo no me acuerdo, que la religión no debería estar presente en los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, en la sociedad. La religión debe dedicarse prácticamente a lo que tiene que ser, a la guía espiritual. Pero han habido muchos errores en la historia, muchos errores en la historia, en donde se han dado guerras, cruzadas, inquisiciones. Mucha gente ha muerto por la mala interpretación o por el uso de las escrituras con fines e intereses políticos o militares. Por eso que cuando uno está como leyendo las revistas de la iglesia, los libros y cosas así, las citas, uno debe pensar que en ese momento uno tiene como que vaciarse de los problemas y de las situaciones que están pasando en el entorno y enfocarnos que ese es un momento que nosotros le estamos dedicando al Señor y a nosotros mismos, dando la oportunidad al Señor que nos hable a través de las Escrituras para que nosotros podamos tener esa transformación y ese crecimiento espiritual que nos hace dignos ante la presencia de Dios. Incluso servir del plan de Dios, servir en el plan de Dios como instrumentos para ayudar y servir a aquellos que lo necesiten. ¿Cómo saberlo? Deja que el poder del Espíritu Santo more en tu ser, more en tu interior. Y al estar
lleno del Espíritu Santo dentro de nosotros mismos, sabremos qué hacer, en qué momento hay tentaciones, en qué momento hay peligro, en qué momento las cosas están mal hechas, en qué momento hay que actuar. Pero si son cristianos de corazón, de buena fe, el ejemplo que nosotros debemos buscar es tal cual como vivió sobre la tierra y todas las enseñanzas y toda la doctrina de nuestro amado Señor Jesucristo. Con esto termino esta enseñanza o reflexión, porque aquí ustedes son tan iguales como yo. Nosotros somos hermanos en la fe y somos hijos de un mismo Padre Celestial, hablando en lo espiritual. Somos hijos de Dios, cada uno de nosotros, hijos. Y cuando hablo hijos, en el español, incluye los dos géneros. Los hombres, nosotros los hombres y las mujeres. No hace falta hacer la diferencia si ahí estamos todos incluidos. Bueno, dejamos el mensaje hasta aquí. Tenía mucho tiempo que no trabajaba con religión. Lo disfruto muchísimo cuando hablo de las escrituras, de las enseñanzas que me imparte la iglesia. Y bueno, si te gustó el video, por favor regálame un like. Te lo agradecería mucho para saber que te gustó. Si quieres suscribirte al canal y acompañarme en estos temas diversos que manejamos acá, por supuesto que mi pasión es el ajedrez, pero no solamente soy ajedrecista, soy un ser humano. Me gusta el arte, la música, poesía, los deportes, hablamos de política, hablamos de justicia o de injusticia social. Hablamos de todo un poco aquí. Este es un desahogo, una ventana que tengo para poder compartir a otras personas lo que pienso y siento y que quede un legado para la posteridad por mucho tiempo en los canales de YouTube, en verdad. Ese es mi ideal, lo que yo quisiera. Que quede algo sembrado para una palabra de fe, de esperanza y de amor en el Señor para quien en realidad lo necesita. Bueno, entonces, si quieres suscribirte al canal, acompáñame entonces. Bienvenido sea, estimado amigo, humildemente te lo digo. Y si quieres compartir el video en redes sociales, me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta mucho. Les habló Ernesto Rondón. Disfruté mucho hablando de la palabra del Señor, de la vida y obra de nuestro amado Señor Jesucristo. Hay mucho más de qué hablar, pero todo va a su tiempo. Todo a su tiempo, en verdad. Ahí vamos poco a poco. Ahí vamos variando en los temas y cuando toque hablar de religión lo haremos en verdad de corazón, de sentimiento. Como debe ser, que lo sintamos de muy adentro. ¿Qué hora es? 3:15 de la tarde del 12 de septiembre. Bendiciones a todos. Les habló Ernesto Rondón.